Comenzamos este tiempo de Cuaresma desde el miércoles de ceniza, aunque para algunos comienzan también este día porque por algunas razones quizás no pudieron estar presentes el miércoles de ceniza. Comenzamos este tiempo fuerte dentro de la iglesia, tiempo de penitencia, tiempo de perdón, tiempo de ayuno, de oración, de limosna y sobre todo tiempo de gracia, porque durante este tiempo de gracia el Señor nos ofrece el sacramento de la reconciliación, nos ofrece la santidad y la salvación. Por eso este tiempo de Cuaresma debemos de vivirlo intensamente, donde tengo que despojarme de todo aquello que me aparta de Dios, para así seguir solamente la voluntad de Dios. La primera lectura que hemos escuchado en este día domingo nos narra el final del relato del diluvio, que es un texto lleno de sugerencias sobre la necesidad de ver a Dios. A pesar del alejamiento de la humanidad de su proyecto salvador, siempre ofrece oportunidades de gracia, como a Noé y a su familia, que en este caso representa la humanidad. Los autores se han podido inspirar en ellos, pero dándole un tono teológico y catequético de acuerdo con la fe de Israel. Se busca poner de manifiesto que del pecado y del castigo, por una parte, se ha de pasar a la misericordia liberadora por otra, lo cual se representa extraordinariamente en la alianza de Noé y la humanidad. Es decir, dentro de la historia de la salvación, nosotros siempre encontramos que Dios realiza alianzas con la humanidad. Esto lo hemos repetido durante estos días, que la primera alianza de amor fue la creación, donde Dios crea el mundo por amor, crea a Adán y Eva. Pues ahora Noé y su familia, rescatadas del diluvio, rescatadas de esos 40 días de diluvio, representa a la humanidad. Muchos podemos interpretar eso como un castigo para los demás, pero no, lo que quiere representar es la purificación. Quienes desean actuar conforme a la voluntad de Dios van a ser purificados, van a ser sanados, van a ser liberados. Pero quienes no, lo que van a conseguir es el castigo eterno. Entonces nosotros debemos de luchar cada día por ganar la purificación, por reconocer la misericordia liberadora de Dios, porque en eso consiste la alianza de Dios cada día. Cada día es una alianza extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque el amor de Dios es extraordinario para con cada uno de nosotros, pero como que a veces nos cuesta reconocer el amor de Dios y nos cuesta corresponder a ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. La segunda lectura presenta la acción redentora de Cristo en lo que se presente en la teología de una confesión primitiva. Esta muerte, sin embargo, no se debe interpretar en la lógica de una necesidad divina, como se hizo en la Edad Media, sino de proexistencia, de entrega a la humanidad sin condiciones. Por eso murió Cristo, por nuestros pecados. Debemos entenderlo entonces en el sentido de que murió a causa de nuestros pecados, es decir, el pecado del mundo que nos aleja de la misericordia y de la salvación de Dios, porque el pecado es el alejamiento de la presencia de Dios. Eso es lo que provoca el pecado, alejamiento de la presencia de Dios, o sea, me separo de la presencia de Dios, me aparto de los caminos de Dios. Pero el Señor nos ofrece la reconciliación siempre. Y esa reconciliación, ¿desde cuándo se dio de manera definitiva? Desde que Cristo murió por nuestros pecados. Y por eso durante este tiempo de Cuaresma nosotros nos preparamos para vivir ese gran acontecimiento, el misterio pascual. Cristo que padece, Cristo que muere, Cristo que resucita. ¿Para qué? Para demostrarnos una vez su alianza de amor. Pero es una alianza más perfecta, más plena. ¿Por qué? Porque es una alianza que libera de una vez y para siempre a la humanidad del pecado original. Miren qué bonito, Dios que siempre sigue manifestándonos y mostrándonos su amor. Empezamos este primer domingo de Cuaresma con el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, relatadas en esta ocasión por el Evangelio de Marcos.
El escrito de Marcos, que es el más breve de todos los evangelios, comienza en el desierto con la predicación del Bautista, el bautismo de Jesús y sus tentaciones. Marcos resumirá su mensaje con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia, es decir, creed en el que viene, porque Juan el Bautista preparaba el camino del Señor. Creed en el que viene, que el que viene va a salvarte, va a iluminarte y va a conducirte para la vida eterna. 3 son los temas que aparecen en el Evangelio de Marcos, señala el Papa Francisco. ¿Cuál es el primer tema que señala el Evangelio de Marcos? Las tentaciones. El Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos nosotros ahora que debemos de purificar, que debemos de dejar momentos de desierto? Porque es en el desierto donde se reconoce verdaderamente la misericordia de Dios. Es en el sufrimiento donde nosotros reconocemos la misericordia de Dios. Pero un sufrimiento también que me haga sentir a mí como pecador necesitado de la misericordia de Dios. Entonces este es el primer tema que se resalta en el Evangelio, las tentaciones. El segundo tema, la proclamación del Evangelio, es decir, la buena nueva. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15. La proclamación del Evangelio de la buena nueva de Dios. ¿Y quién es la buena nueva de Dios? ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es la palabra encarnada? Pues es Jesucristo. Creamos en Jesucristo. El tercer tema es una invitación a la conversión. ¿Y qué decíamos hace algunos días que es la conversión? Es el restablecimiento de la comunión eclesial, es el restablecimiento de la comunión de la iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia? Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, si hay conversión, hay comunión plena con el cuerpo y con la cabeza. Y eso es lo que debemos de buscar y a eso es lo que nos invita esta lectura de este día. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena noticia. La respuesta a esta invitación se expresa en 2 actitudes, conversión y fe. ¿Qué significa conversión? Tomar otra dirección, cambiar de rumbo, no quedarse donde se está y como se está, esforzarse en ser lo que se debe de ser. ¿Y nosotros qué debemos de ser? Buenos cristianos católicos. ¿Y qué es lo que hace un cristiano católico? Tiene como centro de su vida a Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que todo su actuar gira en torno a la voluntad de Cristo. ¿Somos cristianos católicos nosotros? ¿Actuamos conforme a la voluntad de Jesús o actuamos conforme a nuestra voluntad? Segunda actitud, la fe. Es el lado positivo de la conversión, la apertura y la disposición a escuchar y a fiarse en el Dios de la salvación. Es decir, la fe es encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios lo tenemos por medio de la oración. Solo en la oración podemos encontrarnos de manera auténtica con Dios. Solo en la oración podemos escuchar la voz de Dios que nos llama a amarle. Por eso hay muchos hermanos nuestros, cristianos, o se dicen llamar cristianos, que no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? Porque no oran. Solo son cristianos de palabra, pero no de práctica. Y nosotros debemos de ser cristianos orantes. Oración personal y oración comunitaria debe ser siempre nuestro camino a seguir de todos los días. Todos los días queremos encontrarnos con Dios, oremos. Por eso estas son las 2 actitudes que nos invitan a la conversión en sí misma y la fe. Jesús como hombre tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y recorrer el duro camino que conduce a la salvación, igual que lo hizo el pueblo de Israel. Ven, también Jesús fue probado.
nosotros vamos a ser probados también en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Vamos a ser probados si tenemos como el primer lugar de nuestra vida a Dios. Pero ¿en qué consisten estas pruebas? ¿En qué consisten estas pruebas? Marcos, a diferencia de los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, que son los tres evangelios sinópticos, que sí señalan cuáles son esas pruebas. Mateo y Lucas dice, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Todo esto te daré si te postraras y me adoraras. En el caso de Marcos, pues no da una respuesta, sino que intenta darlo a lo largo de todo el Evangelio. A lo largo de todo el Evangelio empieza a mostrar todas las pruebas que Jesús ha recibido en su vida. ¿Y cuáles son? Bueno, las pruebas según Marcos es la lucha constante contra todas las tentaciones que encontrará de camino hasta la cruz. Todas las tentaciones. Recuerden que los fariseos los criticaban, los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, trataban de hacerle puntilla para que el Señor Jesús no llegara a muchas personas. Pues todas esas eran las pruebas según el Evangelio de Marcos de Jesús. Entonces Jesús en Marcos, frente al esquema lógico de los evangelistas, Mateo y Lucas, que sigue el esquema de los honores, el esplendor y la gloria, asume los rasgos de la debilidad, la prueba y el sufrimiento. ¿Qué nos dice este Evangelio de Marcos a nosotros en este día? Bueno, nos dice que la tentación de todo hombre a lo largo de la historia ha sido retar a Dios. En eso consisten las tentaciones. Comencemos del Génesis. ¿Cuáles fueron esas tentaciones? Cuando Satanás tienta a Eva por medio de la serpiente, lo hace poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios les ha dicho? No coman de ningún árbol de la vida. Esa es la tentación. ¿Cómo es que Dios les ha dicho que no coman del árbol de la vida? Ustedes serán como Dios. Primera tentación que encontramos. ¿Cuál es la segunda tentación? En el Calvario. Tentaciones contra Dios, ¿verdad? De manera general. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le increpa y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esa es otra tentación. Es decir, en este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el Evangelio de las tentaciones. El lenguaje del tentador siempre es el mismo. Si eres hijo de Dios, pide que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, esto y lo otro. Ese es el discurso del que reta y tienta a Dios, que sigue exigiendo pruebas de la existencia de Dios. Hay mucha gente que ahora tiene este discurso, pero de manera contraria. ¿Y cuáles son los discursos de ahora? Si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué ha permitido que muriera mi hijo cuando muere un familiar, que muriera mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tía? Si Dios existe, ¿por qué hay catástrofes, terremotos, huracanes y hay mucha gente que sufre? Si Dios todo lo puede, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hace lo otro? Si eres católico, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres lo otro? Estas son las nuevas tentaciones que hay. Nosotros que retamos siempre a Dios, porque queremos que Dios haga nuestra voluntad y no que Él haga la voluntad en cada uno de nosotros. Entonces este día es como para reflexionar. ¿Qué retamos a Dios cada día nosotros? ¿Lo retamos o nos dejamos llevar por su voluntad? Con estas y otras preguntas son con las que continuamente nosotros estamos retando a Dios. Jesús nos enseña a enfrentarnos a este tipo de retos, a este tipo de tentaciones. Por tanto, el Evangelio de hoy nos enseña a responder no con palabras, sino con gestos a través del ayuno y lo que significa, estuvo 40 días en el desierto, a través de la oración, es decir, la conversión, y a través de la palabra de Dios, es decir, la buena nueva. ¿De qué manera entonces nosotros podemos responder no con palabras, sino con gestos? A través del ayuno, a través de la oración, a través del compartir la palabra de Dios. Además, este Evangelio de Marcos de las tentaciones
nos lo transmite muy claro en el Padre Nuestro, que nos dejó como legado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ante toda tentación nosotros debemos de perseverar con estas palabras. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha salvado. Correspondamos a ese amor que Dios nos ha dado. Y como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero si no amas, mira lo que haces y cómo lo haces. No sirvamos de obstáculo para que Dios pueda llegar a muchas personas. No sirvamos de obstáculos para que muchas personas también puedan llevar a Dios. Porque de esa manera estamos retando a Dios y estamos sirviendo de tentación para los demás. Y nosotros, en vez de ser tentación para los demás, en vez de retar a Dios, debemos de estar unidos a Dios con una confianza plena y debemos de ser puente para los demás para que puedan acercarse a Dios. Ese es el caminar de nosotros como cristianos, ser evangelizadores del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el mismo Cristo. El reino de Dios es estar con Cristo. Por lo tanto, podemos estar con Cristo por medio de su palabra y sobre todo en la Eucaristía, donde se ha venido repitiendo en las reuniones del sector. En la Eucaristía es que nosotros nos volvemos sacramento pleno de comunión. Es en ese momento que los que comulgan abrazan de manera plena a Jesús y los que no comulgan no lo abrazan. Por eso debemos de este tiempo de Cuaresma entrar a nosotros mismos, principalmente los que no comulgan, entren a ustedes mismos y traten de seguir la senda del Señor, porque ustedes no abrazan de manera plena al Señor. Quienes lo abrazan solo son los que comulgan. Los que comulgan vienen aquí, abrazan a Cristo, lo acogen, se transforman en Él y se dejan llevar por su voluntad. Y los que se quedan sentados no están abrazando a Cristo. Están en comunión con Cristo, pero no de manera plena. Pidamos entonces al Señor en este día que nos acerque más a Él, a su voluntad y a su corazón. Queremos estar con Él y ese es el reino de los cielos. ¿Qué es el infierno? Es la ausencia de Dios. Entonces veamos nosotros, ¿queremos experimentar la alegría de estar con el resucitado o queremos estar sin el resucitado? Queremos estar, en otras palabras, en el infierno, que es la ausencia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos. Amén.